Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Hoy te voy a hablar sobre una película de anime romántica, la cual se llama Kimito Namini Noretara, la cual ya se estrenó y ha sido muy intensa realmente, que a mí me llegó. Bueno, pues la historia es una historia romántica que sigue a Minato, una estudiante universitaria que se muda a un pueblo costero. Ella ama surfear, pero cuando está sobre las olas se siente capaz de hacer cualquier cosa. Pero en la tierra tiene problemas con las olas de la vida. Cuando un incendio desata un caos en el pueblo, Hinako se encuentra con un bombero llamado Minato. Él es capaz de hacer cualquier cosa en la tierra, pero es un novato en lo relativo al surf. Con el tiempo se pasan surfeando. Hinako comienza a sentirse atraída a alguien como Minato, quien dedica su vida para ayudar a otros. Ambos se van conociendo con el pasar de los días. Ambos se van dando cuenta de que se sienten atraídos y de que se sienten complementados y comienzan a compartir mucho tiempo, por lo cual deciden arriesgarse a tener una relación, y todo se vuelve un poco más intenso en las cuestiones del amor en este punto, porque comienzan a tener una relación tan maravillosa entre el agua, el surf, cómo ellos disfrutan y cada paso que él da aprendiendo y cada paso que ella da en los pies sobre la tierra, cómo le ayuda a manejar todo. Pero cuando crees que todo iba a ir jodidamente bien, cuando crees que todo está perfecto, el pinche destino decide arrebatarle al chico que se llama Minato. En un invierno, pues las olas fueron más grandes que él, y al ser un poco inexperto, intentó desafiar el mar, pero no pudo. Entonces, en ese momento ella se quiebra y la invade el sentimiento de culpa, de no saber cómo continuar y de lidiar la pérdida de la persona con la cual eras tan compatible y estaba tan enamorada. Al pasar los días ella intenta sobrellevar, pero no puede porque sencillamente es una parte muy difícil de tu vida en la cual no puedes olvidarte de quien amaste durante tiempo, de la noche a la mañana. Y esa persona sigue viva en el recuerdo. Pero algo pasa que el alma de él no se ha ido de este mundo y continúa, y parece que está atado a ella de la forma en la cual ambos eran muy felices, que era en el agua. Entonces él está presente en la vida de ella en forma de agua. Se le presenta en cualquier tipo, puede ser un vaso, puede ser una botella, obviamente con agua dentro, en el mar. Y ella sí, quiere seguir en ese mundo, quiere estar con él, pero no lo puede dejar ir. Entonces busca maneras y piensa que está loca, pero intenta hacer cosas como que lanzarse al lanzar algo al río, y se lo regresa, y hasta que lo ve y no puede dejarlo ir porque está tan enamorada, porque lo amó incondicionalmente, y aunque no está físicamente presente, está de otra manera y no la deja sola, y ella tampoco lo quiere soltar. Ese punto donde te pones a pensar en qué tan duro es esta parte del amor cuando pierdes a alguien, porque cuando tienes una relación con alguien y cortaste esa relación, pues no hay ningún problema, porque en ese punto esa persona puede estar allí, hay una oportunidad de quién sabe algún día vuelvan a estar juntos. Pero en este caso, en el que fallece, te das cuenta que nunca más vas a poder volver a ver a esa persona, que no vas a poder besarla, que no vas a poder tomarle la mano, no vas a poder hacer nuevos recuerdos, solamente vas a tener lo que pasó. Y peor aún, que en esta trama la chica se echa mucho la culpa de no haber estado con él. Esa es la parte que te duele, porque siendo empáticos, ¿qué harías tú? Pero el amor es tan grande que sobrepasa eso y continúa estando con ella en todo tiempo, en todo momento, hasta que la forma en la que se conocieron también iba a ser la última vez en la cual ellos se verían. Un incendio en un edificio y ella estaba allí. Entonces no había escapatoria. Y la única forma de salvarlo era que una lluvia enorme cayera. Entonces el chico coge
o sea, hablando de espíritu, y se forma una masa enorme de agua del ambiente e inunda absolutamente todo el puto edificio, y ella sale surfeando con alguien más. Y le salva la vida a alguien más, salva la vida de ella y surfean. Fue como una forma de rendir homenaje a las cosas que él hacía, a las cosas que, porque él era bombero, a las cosas que él hacía, a las cosas que hicieron juntos y la manera en la cual se conocieron, que él le salvó la vida en un incendio a ella, a sí mismo en un edificio. Ya cuando ella termina, él se va, ella entiende y lo deja ir. Pero si aún no basta con esto, aún te quiero romper el corazón esta pinche película que la amé tanto. Y es que al finalizar de la película, cuando parece que ya ha superado todo, ella va a un parque y hay un edificio enorme donde tienes que tener mucho dinero o tener mucho dinero ahorrado para poder pagar un mensaje que salga. Y justamente era Navidad. Y pues él le da un mensaje que se ilumina en todo el puto edificio. Y ella se pone a llorar otra vez y te das cuenta que el amor verdadero, el amor real, no importa lo que pase, siempre va a estar allí. Y que a veces hay que dejar ir a esas personas, porque también nos lastima. A veces hay que dejar descansar a los que ya no están y haber apreciado el momento que estuvimos juntos, aunque duele una puta vida, aunque duele demasiado y aunque quieres volver el tiempo y quieres gritar y quieres hacer todo, pero no vas a poder hacerlo volver. Solamente tienes que aceptarlo y, y continuar con tu vida y entender que fue bonito, y así mismo cuando terminas con alguien. Eh, y a mí me llegó mucho esta película. Terminé llorando el día que la vi. Más aún porque yo la vi en una época con la cual yo tuve una relación con alguien. Y la vi junto con ella y yo lloré. Lo malo fue que yo le pedí a esa persona que se quedara. Y al final ella se fue y me sentí como ella. Entonces hay que dejar ir a las personas. Y hay que disfrutar el amor cuando se lo tiene. Ese es un micro resumen, pues con spoilers. Espero que te haya gustado. Y déjame en los comentarios si tienes otra película sad para que me vea y ponerme a llorar. Nos vemos en la siguiente, muchachos. Cuídense.